Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Siempre deseando que se encuentren bien de salud. Vamos a comenzar con un nuevo contenido, la novela. Para entender el mismo, vamos a hacer una breve definición del mismo. Suele definirse a la novela como un relato en prosa, no muy distinto a lo que es la poesía, que se enfatiza más en el verso, ¿no? Se presenta en él personajes, enmarcado en una época, contexto, espacio, situación, es decir, un ambiente determinado. Las novelas son textos literarios narrativos, ¿no? Porque van a narrar acontecimientos. Son relatos de larga extensión, muy distinto al cuento, por ejemplo, ¿no? Que es una lectura breve, mientras que las novelas no. Tienen diferentes acontecimientos, eso provoca, y también obviamente tienen muchos personajes, y ello provoca que sea extenso. Puede dividirse en capítulos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar una novela que es Matilda, ¿no? En esta novela alguien nos narra o cuenta la historia de lo que ocurre a Matilda, por ejemplo, ¿no? Y es un libro compuesto por 21 capítulos. Es importante indicar que la novela se presenta mucho la acción. Esta se entiende como una serie de sucesos que se desarrollan durante el relato. La acción suele construirse mediante la narración de un conflicto que se plantea. Llega a alcanzar su punto crítico y finalmente se resuelve a lo largo del relato, ¿no? Para ello es importante indicar qué es el narrador y cuál su clasificación. El narrador es la voz que cuenta y relata sucesos, historias y anécdotas en cierto orden y con una determinada presentación. Tenemos diferentes tipos de narradores, ¿no? Vamos a presentar, por ejemplo, al narrador protagonista, ¿no? El cual cuenta los hechos en primera persona, es decir, en uno mismo, ¿no? Presentándonos de forma autobiográfica, es decir, que relata su propia historia. Podemos leer el ejemplo siguiente. Dios sabe lo que sentí al dejar tantos amigos y apasionados, que eran sin número. Vendí lo poco que tenía, de secreto para el camino y con la ayuda de unos embustes. Hice hasta 600 reales. Vean, está contando lo que a él le pasaba, ¿no? Entonces tenemos también el narrador testigo. El narrador es un personaje que interviene dentro del relato. Puede ser un personaje secundario, ¿no? Pero no es el protagonista. Cuenta los hechos que ha visto, pero es ajeno al mundo interior del personaje protagonista, ¿no? Entonces también nosotros, miren, aquí comienza, quisiera no haberle visto más que las manos. Me hubiera bastado verlas cuando le di el cambio de los 100 pesos y los dedos apretaron los billetes. Entonces, vean, está narrando lo que le sucede a otro. También tenemos el narrador en tercera persona. Él no participa de los hechos narrados, los ve desde afuera, conocido como narrador externo o omnisciente. Entonces, tiene un conocimiento total de los hechos y de los personajes, incluidos sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que hace, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar acá, hay un ejemplo, pueden leerlo y ver cuál es la diferencia entre los tres narradores que se dan en la novela. Un elemento importante que no podemos dejar de obviar es el tiempo. El tiempo es el que se desarrolla la acción que estamos narrando. Es también importante ya que marcará el desarrollo de la novela, ya sea porque se trata de un tiempo lineal, es decir, que los acontecimientos van correlativos, no hay juego de tiempo, ¿no? Entonces podemos ver claramente que se da en un mismo tiempo, es decir, en una misma época, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay saltos de tiempo como nos menciona acá. Obviamente existen las novelas con juegos de tiempo, ¿no? La retrospección es muy importante.
Se inicia en el presente, se viaja al pasado, se regresa en el tiempo. Vean, ya no es lineal. No es lineal, ¿no? Entonces, estos juegos de tiempo son muy, ¿cómo se puede decir? Muy importantes. Por ejemplo, las obras lineales que nosotros podemos recordar, es Crimen y Castigo, por ejemplo. Eso es lineal. Podemos recordar también La Chascañao, que es una obra netamente lineal, ¿no? Pero cuando hablamos de juegos de tiempo, vamos a hablar de Rayuela, por ejemplo. Yeah. Es una obra netamente con juego de tiempo. Ahora, vamos enfocándonos en esta obra, Matilda. Está escrita en un tiempo lineal, es decir, que no haya alteraciones en el orden en que se relatan los hechos. Dice, primero sucede esto, después va aquí, después sucede esto y al final pasa esto. Entonces, vean, no sucede que Matilda está acá y sueña, o vuelve al pasado, o vuelve cuando tenía a sus 3 años. No, es lineal, ¿no? Es decir, en un tiempo determinado se va a dar esta narración. Los personajes son los que participan en los sucesos narrados, ¿no? El autor suele caracterizarlos o describirlos física y emocionalmente durante la narración. Tienen su propia personalidad, ¿no? Les da sus propias características. El autor da las propias características a cada personaje. Puede ser protagonista, antagonista, pero le da una característica, su esencia, que es importante, ¿no? En la novela. Existen personajes jerárquicos, se les podría llamar, ¿no? Es decir, los principales. Pueden ser el protagonista, presenta cualidades positivas, y el autor siempre nos da hechos que giran alrededor de este. Por ejemplo, en Crimen y Castigo, ¿no? Raskolnikov, por ejemplo. Todo se da en margen a él. La vida de la hermana, de la mamá, también de los vecinos que viven en su entorno. Sucede lo mismo con Rayuela, ¿no? En Rayuela todo se da en el entorno de Oliveira. ¿Qué es lo que sucede con Maga? ¿Qué es lo que sucede con los Traveler? Vean, personajes principales. La historia va en ese entorno. El antagonista vendría a ser el personaje que se opone al protagonista principal de la historia. En general a los héroes o personas simpáticas. Pero tenemos los secundarios, se presentan en la trama, pero con menor frecuencia, siempre acompañados al personaje principal, ¿no? La clasificación de los personajes. Miren, tenemos los personajes planos, son aquellos descritos mediante una característica básica que se comportan de la misma manera a lo largo de todo el relato. Tenemos personajes redondos, son aquellos que van caracterizados a medida que transcurre la acción, evolucionando de forma natural a lo largo del relato. El ambiente, que es muy importante, el espacio geográfico, o el espacio donde se va a desarrollar esta obra, ¿no? El ambiente es el espacio general en el cual se desarrolla el relato. El ambiente físico, podría ser, ¿no? Es el lugar propiamente tal. Es importante también que este ambiente físico en algunos momentos va a ser local, es el lugar donde están situados los personajes y se desarrollan los acontecimientos. El ambiente físico-temporal se refiere a la época histórica en la cual transcurren los hechos. Podemos ver aquí imágenes de ambientes. Entonces veamos, para cada acontecimiento va a existir un ambiente determinado que va a marcar la novela, ¿no? Con ello es con lo que podemos culminar esta primera parte de que es la novela. Vamos a seguir aclarando algunas inquietudes que siempre surgen en torno a este contenido muy importante. Tengan ustedes muy buenas tardes.